En los últimos días, la Confederación de las Cámaras Empresariales emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por una serie de anuncios recientes que están vinculados a reestructuras, a reducción de operaciones, también a salida de empresas del país. Según las cámaras, estos hechos no son episodios aislados ni coyunturales, sino que reflejan problemas estructurales que ya tienen bastante tiempo y que afectan directamente a la competitividad, a la inversión y al empleo. Este comunicado, para ponerlos en contexto de la entrevista que ya viene, advierte que pese a la estabilidad institucional y las reglas claras que caracterizan a este país, los costos, el tipo de cambio, rigideces regulatorias y también la falta de reformas también estructurales están impactando en la viabilidad de las empresas. Además, la Confederación recuerda que ya puso a disposición su Agenda de Desarrollo 2025-2030 y que esta incluye propuestas concretas para aumentar productividad, modernizar al Estado, dinamizar la inserción internacional y también alinear la educación con el mundo del trabajo, lo que es una propuesta muy polémica que seguramente invitemos nuevamente a nuestro invitado de hoy para conversarla en detalle más adelante. Es un gusto recibir a Leonardo Loureiros, el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Qué gusto que estés acá. Buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, en el comunicado hablan de una serie de anuncios recientes, reestructuras, cierres de empresas, movimientos. ¿Qué números avalan esto? A ver, digo, fueron, digamos, muchas de estas cosas fueron de público conocimiento, pero viene ya desde el año pasado, desde Yasaki. Hace poquito veía un periodístico colega de ustedes que había justo enumerado todas las que habían pasado, UKG, BAF, Sabre, que a veces las asocian, algunas más notorias fueron más del lado de los servicios globales, algunas tecnológicas, pero también están las fábricas, están las industrias. Algunas industrias que no se han establecido en el país por condiciones de competitividad. Salió hace poquito un caso de un frigorífico del área de Chacinados, español, que decidió no invertir en la zona de Cerro Largo e irse al Paraguay. Bueno, ese tipo de situaciones muestran de que efectivamente la oferta del país es muy buena desde el punto de vista de estabilidad económica, estabilidad política, el respeto a las leyes, o sea, todo ese tipo de cosas que son muy importantes, pero la estructura interna de costos hace que cuando uno tome la decisión, muchas de esas cosas se caen. Algunas de las cosas que ofrecíamos hace un tiempo era la posibilidad de utilizar también nuestro puerto. El puerto el año pasado tuvo 36 interrupciones, o sea, muchas de ellas por paros, a veces paros en cadena. Eso produce un problema, no solo todo el mundo cuando piensa que paró el puerto lo asocia a problemas de las exportaciones. Sí, obviamente hay un problema gigantesco en las exportaciones, pero también hay un problema muy grande en las importaciones. Hay un problema muy grande en lo que son, recuerden que Uruguay tiene una ley que permite traer productos en admisión temporaria, construir cosas y esas cosas exportarlas, o sea, agregar valor a productos que no necesariamente tengo por qué fabricar en el país. Entonces, ese tipo de valor que se le agrega acá a muchas de estas cosas, esas admisiones temporarias, terminan llegando con atrasos, con problemas, con sobrecostos. Y además está el tema que Uruguay siempre se quiso posicionar como un hub logístico para poder hacer trasvases de mercaderías, y eso se encareció. Hoy el puerto está 4 veces más caro que varios puertos de la región. Entonces, estamos perdiendo competitividad a nivel de puerto, a nivel de costo, o sea, el propio Donny lo decía, Uruguay es un país caro, sí, pero si seguimos siendo más caros, vamos a estar complicados en la atracción de inversiones. Y recuerdo de que la ley más importante que, digamos, felicitó el presidente en su discurso al Parlamento por haberla aprobado, que es la ley de presupuesto, que es la ley que, digamos, marca el rumbo del gobierno durante los próximos 4 años. Una de las cosas que establecía era el crecimiento económico para justamente poder cumplir con el presupuesto, pero a su vez cumplir con la matriz social que queremos tener como país. Entonces,
Ese tipo de cosas, digamos, complican muchísimo la competitividad y por ende la productividad de las empresas. Bueno, tu primera exposición nos obliga a disgregar el tema e irlo viendo por detalles. Cuando hablas de que los costos son altos, también ahí tenemos que disgregar. Uno de los principales argumentos que tienen algunas de las empresas es que los costos laborales aquí son muy altos, o por lo menos, si no lo dicen, eligen mercados donde la desregulación laboral es mucho más no, es amplia, como Paraguay o India. Sí. Entonces, ¿qué peso tiene esto? No, en realidad para mí el peso del costo laboral no es el más pesado. El costo más importante que hoy estamos teniendo son los sobrecostos de logística, los sobrecostos de la electricidad. Uruguay es la electricidad más cara de toda la región. El costo del combustible, somos lo más caro de la región, somos lo más caro de América Latina. O sea, entonces, cuando uno analiza esos costos, o sea, un frigorífico consume mucha energía eléctrica, puede consumir también mucho combustible, es parte de una parte muy importante de su costo. Y esas partes son donde tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, no es necesaria una desregulación laboral hipotética para poder estar compitiendo, sino atacar estos otros elementos que estás planteando, No dije logística, eso, electricidad pero y combustible. lo que digo es el peso más grande está en el otro lado. Lo que sí, obviamente, en el tema regulación salarial, digamos, no estamos en el tema tanto de el tema del trabajo. O sea, creo que hay cosas para mejorar en el tema laboral, pero no son la parte más importante, porque en definitiva lo importante acá es, tenemos buen material, justo los escuchaba hace un rato en la entrevista que le habían hecho a Juan Valle Lisboa, ese tipo de cosas de generación del conocimiento, o sea, la neurociencia, hay muchas cosas que hoy están en el país que tienen mucho valor, la existencia del Pasteur, pero todos los trabajadores de muchas industrias están altamente capacitados. Por ejemplo, muchas de las personas que van a quedar sin trabajo en este movimiento que está haciendo la empresa BASF son altamente capacitados que pueden ser utilizados por otras empresas en el Uruguay para trabajar para el mundo, ellos mismos trabajando para el mundo, o lo peor que nos puede pasar es que se nos vayan. Te pregunto, Leonardo, sobre cuál crees que va a ser el diferencial o debería ser el diferencial de acá a unos años en Uruguay, porque uno ve cómo está creciendo la región, cómo se ha vuelto más competitivos otros países a la hora de que las empresas se instalen. Tenés India que crece a pasos agigantados, que da avances, que de acá a 10 años posiblemente tenga trabajadores muy calificados, igual de competentes o hasta más para que las empresas se instalen ahí. ¿Cuál va a ser el diferencial de Uruguay? Entonces, un país que ya es caro, ya está un poco lejos, digamos, del centro del mundo. ¿Cómo lo ves? A ver, lo primero, y me encanta la pregunta por la introducción, es obviamente nuestros competidores a nivel internacional, nuestros, digamos, vecinos, más otros como India, han ido mejorando. Pero nosotros no hemos ido mejorando en la parte estructural, la que planteamos en nuestros distintos aportes que hemos hecho en los procesos electorales y después lo hacemos a mitad de periodo nuevamente. Ese tipo de cosas hay que cambiarlas. O sea, entonces, hay cosas que vienen desde, no es este gobierno, son todos los gobiernos que han venido y los han ido incrementando. A mí me asusta una encuesta que hizo Ceres en donde el 80% de los legisladores del país están de acuerdo en incrementar o que el porcentaje del gasto en donde está hoy del gasto público es adecuado. No, no es adecuado. O sea, justo uno de los grandes problemas que hoy tiene el país es que el valor del dólar, está bien, hay cosas internacionales que afectan al valor del dólar, pero hay un peso interno muy grande que está asociado a la deuda pública. La deuda del país, el endeudamiento se hace en dólares, o sea, lo dijo el propio ministro, por suerte, o sea, pues no le había dicho ningún ministro antes, eso es interesante. El ministro Donne decía la otra vez, si yo tengo que salir a pedir financiamiento, salgo a pedir 4.000 millones de dólares en el año, los voy a pedir afuera, a gente que va a comprar bonos, o sea, endeudamiento del país. Bueno, eso lo va a conseguir en dólares, esos dólares lo va a traer al Uruguay. ¿Qué va a hacer con esos dólares? Lo va a convertir en pesos para cubrir sus obligaciones presupuestales. Entonces, hay un tema muy importante ahí que es cómo optimizamos el gasto del Estado. Y optimizarlo justamente en donde las cosas puedan hacer crecer y mejorar en los aspectos competitivos. Educación e innovación. Esos son uno de los pilares que tenemos dentro de nuestra agenda, es la educación y la innovación. Si no aceleramos esos dos procesos, uno de los temas que vamos a tener va a ser que nos van a alcanzar más rápido.
La región tiene una forma de competencia en donde nos tenemos que preparar de una manera. Con India es otro tema. O sea, en India, para que tengan una idea, egresan, la última cifra que había visto yo era 1 millón de ingenieros por año. O sea, piensen lo que estamos hablando. O sea, yo fui a los 50 años de Instituto de Computación de la Universidad de la República. En esos 50 años habíamos egresado 8.500 ingenieros en ingeniería en computación, en 50 años. ¿Ah? ¿Cómo O sea, competís con eso? la competencia está dada en temas culturales, hay que aprovechar la diferenciación cultural, hay que aprovechar el uso horario. O sea, no es lo mismo para una empresa que está basada en los Estados Unidos tener un centro de desarrollo en la India. Eso está bien. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. Pero también tienen que tener gente en su propio uso horario con similitudes culturales, que la calidad importa. O sea, lo que pasa que ante mala calidad que pueda generar un país de otro tipo de formas culturales, después lo que termina pasando es que con la cantidad de gente te lo cubren. O sea, la reprogramación, la refacturación, la manufactura, digamos. En momentos de mucha incertidumbre internacional, de guerra como la que estamos viviendo ahora, Uruguay suele mostrarse como un país seguro. Decía, bueno, ¿cómo podemos competir? Mucho se habla de la seguridad institucional de Uruguay y también de la seguridad en términos comparativos con la región. ¿Ha recibido alguna consulta de empresarios extranjeros, estadounidenses, europeos, para radicarse en Uruguay a raíz de los últimos sucesos bélicos? Mira, no era no fue en este momento, o sea, ya se veía venir que esto iba a pasar y varios empresarios americanos, principalmente por discrepancias internas, pero también por la problemática que estaban viendo a nivel internacional, veían que las zonas más seguras eran el sur, Argentina, Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay tiene, en este contexto, y de hecho en el presupuesto nacional se potenció, el mecanismo del tax holiday, en donde un empresario puede establecerse fiscalmente en el país. De las cosas nuevas que incorporó el nuevo ministerio, el ministerio liderado por Odone, fue incorporar de que en vez de comprar tenías que poner una inversión entre, no me acuerdo si era $2 millones antes, en bienes, en comprarte una casa, un edificio, lo que sea, o invertir en un edificio. Ahora lo puede hacer en un conjunto, un monto de dinero lo puede invertir en un fondo de innovación para que esa innovación se utilice en el país, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos están buenos y son una oferta real para eso. Lo otro sí es importante, y ante lo de la India, nadie hace una distribución en donde haga el peso fundamental del otro Huevos país. en diferentes canastas. Lo tenés que tener, sí. Es como decía un profesor, bueno, mi profesor de economía fue Luis Porto, que ahora es el representante de Uruguay en el BID. Bueno, el BID decía, no solo los huevos en la misma canasta, sino las canastas en distintas estanterías, ¿no? ¿Y ha recibido llamadas de parte de...? Sí, hemos tenido conversaciones con varios empresarios. Lo más interesante es que esos empresarios estaban viendo dos locaciones. Una era Dubái, por aspectos más económicos, y otra era Montevideo, Punta del Este en realidad, o Montevideo, y sin embargo, bueno, hoy Dubái se les cae, ¿no? O sea, la gente no está ni queriendo ir a Dubái a vivir. Por lo tanto, se abre una ventana de posibilidades de recepción. Se abren ventanas que son muy cortas, porque después cuando se estabiliza, lo mismo que pasa con nuestros vecinos. Argentina hoy está trayendo inversiones, o sea, antes dudaba muchísimo Argentina. Hoy Milei ha logrado revertir ese proceso. Y hablando de Milei, la última pregunta, ¿cómo ves la reforma laboral de Milei? No me metí en detalle en la ley, no la analicé honestamente, o sea, no puedo dar mi opinión sobre eso. Bueno, son tiempos... Mira, te quiero hacer una... Cortita, porque nos tenemos que ir a tanda, pero solo esto. La directora de Trabajo, Marcela Barrios, cuando le hablamos sobre el cierre de empresas, ha dicho, bueno, esto es dinámico, así como las empresas se van o recortan, también hay otras que llegan, ¿no? Y siempre se pone sobre la mesa, si ustedes miran los números de creación de puestos de trabajo, terminamos con más puestos de trabajo. ¿Esto es así? O sea, es decir, todos esos anuncios que hubo en el último tiempo... ¿se equiparan después con los puestos que llegan? Mirá, lo más interesante es, a mí me gustaría, todavía no hicimos el estudio porque esto está pasando ahora, pero mi impresión, y esto es personal, lo que estoy viendo es que se crean puestos de trabajo de un tipo que es distinto al que se está perdiendo. El que se está perdiendo justamente es el más importante. Se está perdiendo la economía del conocimiento.
Si esas personas que se quedan sin trabajo se nos van del país, pues son muy bien formadas, muchos de los que se quedaron sin trabajo, se van a quedar sin trabajo en los últimos días, algunos se van a quedar sin trabajo y otros ya se quedaron, están todos formados en inglés, en las últimas tecnologías, o sea, son personas que van a poder conseguir trabajo rápidamente. Espero que sea así, ¿no? O sea, capaz que me está escuchando alguno de los chicos que se quedó sin trabajo y me mata después, pero la esperanza mía es esa. La diferencia que tengo con la Directora Nacional de Trabajo es que me preocupa cuál es el tipo de trabajo que se está perdiendo. Claro, tenemos una pérdida de cerebros en Uruguay que es histórica, ¿no? Es estructural y por lo tanto una pérdida de inversión de la UDELAR, de los fondos públicos, en fin, incluso de las empresas en la formación de sus Muchísimo trabajadores. de las empresas. También. Gracias por haber venido No, gracias a ustedes. esta mañana, Leonardo.